no quisiera descuidar el estudio del sacerdocio en cuanto a Israel y la Iglesia. Así que vamos brevemente a repasar lo que dijimos hace 2 jueves y continuamos. Dijimos que existe un sacerdocio fuera del sacerdocio de Israel. Esto está patente en la Escritura. Hay una corriente, una tendencia judaizante que reza que el Señor no escogió a gentiles como iglesia, sino que la iglesia es parte del pueblo Israel y de la tribu perdida de Efraín. Las Escrituras, aunque es un mensaje bonito, un mensaje interpretado totalmente porque no tiene ninguna base escritural, nos centramos en saber de que no necesitamos ni precisamos el ser israelitas en el término más nacional de la palabra, sino que el Señor salvó a gente como nosotros, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y nos hizo cercanos al Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no hay otro. No hay otro Dios fuera del Dios de Israel. Una cosa no quita la otra. Algo importante para empezar, y dijimos, y no pararemos de estudiar, es que nosotros no estamos injertados en Israel. Nosotros estamos injertados en Cristo. De hecho, Israel no está injertada en Israel. Israel está injertada en Cristo. Esto es de suma importancia, porque si creemos que estamos injertados en Israel, y esa es la prueba a refutar, tenemos que guardar todos los mandamientos que guarda Israel. Las Escrituras nos enseñan que hay salvación esto es muy importante, hay salvación en la iglesia fuera de Israel. Lo voy a repetir. Hay salvación fuera de Israel. Otra oportunidad. Os parece obvio, pero no lo es para mucha gente. Hay salvación fuera de Israel. Y hay condenación en Israel. Tanto una cosa como la otra es lo que reza la Escritura. Lo reza la Escritura sabiendo que de las ramas naturales, es decir, Israel, así lo describe literalmente la palabra, algunas de esas ramas fueron desgajadas, es decir, que hubo y habrá israelitas que no serán salvos. El olivo, la raíz, el tronco es Cristo. Las ramas son Israel y los injertos antinatura que el Señor provocó con su salvación, que somos nosotros. Efesios 2, 13, 15 en la traducción Reina Valera dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, no por guardar mandamientos, no por celebrar las fiestas. Repito, y a mí se me acusa de judaizante, no de romano católico. Y quien diga que las fiestas de Israel son malas o que los mandamientos que Dios dio a Israel son malos o simplemente diga que son despreciables, cuidado. Se las tendrá que ver con el Dios de Israel. Pero ahora en Cristo Jesús, no en Israel, no por la obra de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob,
no por los patriarcas, tampoco por las tribus, no por ser un linaje especial, no por ser consanguíneos a la sangre del pacto, y hablo del pacto primero evidentemente, sino en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por una sangre. No una sangre por un linaje sanguíneo porque pertenezcáis a alguna de las tribus de Israel. No por el primer pacto en el Sinaí, sino por la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, es nuestra paz. No está hablando de la paz con Dios solamente, sino la paz entre los dos pueblos. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Repito, que de ambos pueblos, de dos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era la pared que se tenía que derribar? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Leo otra versión. Ahora, en cambio, injertados en Cristo Jesús y gracias a su muerte, ya no estáis lejos como antes. Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de ambos pueblos uno solo. Él ha derribado el muro de odio de los que los separaba. Él ha puesto fin en su propio cuerpo a la ley mosaica con sus preceptos y sus normas y ha creado en su propia persona con los dos pueblos una nueva humanidad, estableciendo la paz. Por desgracia, dijimos hace 2 jueves que el odio de la Iglesia a Israel, el antisemitismo, continúa y persevera. Y lo que Pablo estaba manifestando y viendo que había sucedido, que el Señor había derribado ese muro y que ahora ya no había odio, sino que el judío se sentaba con el gentil, el judío ortodoxo se podía sentar a comer con el gentil y el gentil con el judío. Esa barrera de separación que los separaba fue abolida en Cristo. Por desgracia, el muro que derribó Cristo lo ha levantado la Iglesia. Y hoy la Iglesia está totalmente separada en su mayor parte del pueblo de Israel. Los llaman herejes, no han entendido el plan de Dios con ellos, no se entiende el velo puesto, dispuesto, propuesto por Dios, no han entendido que hay un milagro invertido, no han entendido que hay un cerrar de ojos para que puedan ser salvos, no han entendido el mensaje de Cristo para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan y yo mañana los sane. Lo han leído Zacarías, no tienen por nada a Malaquías y lo que Cristo destruyó, la Iglesia lo ha vuelto a construir. Preceptos y observancias que nos separaban y ahora ya no nos separan. Hay un nuevo pacto sacerdotal, quiero empezar ya, porque si no, un nuevo pacto sacerdotal para el pueblo de Dios. No un pacto según el pacto que Dios concertó con Israel en el Sinaí, un pacto levítico de sacrificios, sino un pacto de servicio eterno. La alabanza ya no está regida a los levitas, la alabanza es algo que sale y nace del corazón del pueblo de Dios. Los sacrificios levíticos ya no están en orden ni en norma, sino que el sacrificio de Cristo vale por todos. Gloria tenga su nombre. Y repito, lo dicho por el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 10, verso 6, 1 de Corintios capítulo 10, verso 11, que todas esas cosas que sucedieron en Israel son de ejemplo para nosotros en el día de hoy. No hay nada desechable. Nada desechable. Quien menosprecie el Antiguo Testamento, quien menosprecie los mandamientos del Señor, por más pequeños que sean, está pecando delante del Señor. Repito, quien diga que lo dicho por Dios es desechable, peca, no ha entendido nada. Y si hay alguien que quiere celebrar la fiesta de los tabernáculos, gloria a Dios, que se introduzca en la palabra de Dios y que vea cómo el Señor mandó a su pueblo Israel. Ahora, quien crea que celebrando la fiesta de los tabernáculos es más que quien no la celebra,
es un iluso y no ha entendido absolutamente nada. De la manera que quien quiera que no la celebra tiene más peso que el que la celebra, es un iluso y no ha entendido nada. Todo, repito, todo lo dicho por Dios es digno de observar. Aún así, no todo lo dicho por Dios es mandamiento para nosotros los gentiles que se convierten a Dios. ¿Entendido? ¿Entendido? Dice así Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, el cual clama Abba Padre, espíritu de adopción. Y dice el apóstol Pablo a los romanos, no dice habemos, dice habéis, importante, otra oportunidad. La escritura es importante estudiarla letra por letra, coma por coma, acento por acento, palabra por palabra. No dice el apóstol Pablo, no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Dice, no habéis. Está separándose él de vosotros, romanos. No habéis recibido, ¿quién? Vosotros, el espíritu de esclavitud, para que volváis a estar en temor, sino el de adopción. ¿Qué es alguien adoptado? Adoptar significa tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es biológicamente. Está diciendo, ¿no lo erais biológicamente? ¿No teníais derechos biológicos? ¿No teníais herencia por biología consanguínea? Pero habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Y qué clama el espíritu de adopción? Abba. Aleluya. Y gloria a Dios que no dice papa, sino que aún el griego respetó el hebreo. Abba. Otra oportunidad. El griego respetó el hebreo. Abba. Le dice usted, Abba, al Padre. El verso 17 dice, y si hijos lo somos, ¿no os alegra el alma esto? No. Y si hijos, también herederos. Eso significa que antes no éramos hijos. Eso significa que nunca hemos sido Efraín. Eso significa que nunca hemos tenido las promesas. Y si hijos, ahora también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Israel. No, porque no es Israel el que nos da la herencia. Yo hubiera dicho amén. Estoy solo aquí hoy. No es Israel el que nos da la herencia. Coherederos con Cristo. Si es que padecemos con Él. Es decir, la relación de herencia se basa en los padecimientos de la Iglesia. Si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No juntamente con Israel. La herencia no es juntamente que nos la da Israel. La herencia es con Cristo para padecer con Cristo y para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Esto que para vosotros es obvio, no es obvio para muchos. Voy a repetir un tocho de frase. Dios salva fuera de Israel. Amén, hermano. Repito, Dios salva fuera de Israel. Génesis 5:24. Y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. No existía Israel. Y Dios salvó fuera de Israel. Génesis 6 del 8 al 9 habla de que Noé halló gracia delante de Dios. Lo digo ahora y luego porque es tan bonito. ¿Qué cosa, Antes de la gracia, para que algunos se creen que la gracia es el Nuevo Testamento, antes de la gracia ya hubo gracia. Noé halló gracia delante de Dios y lo salvó. Gracia, no misericordia, es diferente. La misericordia en realidad es hacer justicia. Zedaká.
Algunos les serán familiares este término. Por eso cuando uno está en Israel y ve a un mendigo pedir, no le dice, dame gracia, le dice, hazme justicia. Sedaká, hazme justicia, tú tienes y yo no, hazme justicia. La justicia que hablaba el Señor, esa es la misericordia de Dios, hacer justicia. Muy elevado todo esto, ya lo sé, muy elevado. Sin embargo, repito, Dios salva fuera de Israel. Génesis 15, el verso 8 habla del pacto que Dios hizo con Abraham. Abraham no era Israel, aún no existía Israel y Dios salvó a Abraham. La frase hecha en el capítulo 15 del libro de los Hechos, los gentiles que se convierten a Dios. Repito la frase, los gentiles que se convierten a Dios, es decir, nosotros, Dios salva fuera de Israel. Sentencia, otro tocho aún más grande. Dios no salva fuera de Cristo. Amén. Amén. Repetición, Dios salva fuera de Israel. Amén. Dios no salva fuera de Cristo. Texto, tengo 1000, pero te daré uno. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Sentencia. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y ahí podríamos debatir qué es tener al Hijo. ¿Significa que la iglesia, todos los que se congregan en una iglesia son salvos? No, hay gente que está en una iglesia y no tiene al Hijo. Y hay gente que no conoce al Hijo en Israel y está orando en un muro y sí tiene al Hijo. Misterio de los misterios. Porque no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Noé halló gracia delante de Dios. Hoy día es igual, hallamos gracia, no es por linaje sanguíneo, no es porque somos parte de la tribu de Efraín, no es porque nos tengamos que convertir en israelitas, sino porque hemos hallado gracia delante de Dios. Y con una lectura aplastante, simplemente leyendo la palabra, quisiera continuar con esto. Vamos a leer el capítulo 1 de Efesios. Yo cuando vi esto, mi vida cambió totalmente. Bueno, pues lo leemos desde aquí, que el Richard está ahí preparado. Pablo, apóstol de qué? De Jesucristo, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Al otro día dije circuncidado el tercer día, me dijo el boli que dije una herejía. Circuncidado el tercer día, no, el octavo día, obviamente. Circuncidado el octavo día. ¿Por quién? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. ¿A quién se dirige esta carta? Venga, predicad, enseñad. ¿A quién se dirige? A los santos y fieles, ¿en qué? ¿En Israel? ¿Del pueblo de Israel? ¿De los judíos? ¿De Efraín? ¿De Judá? ¿De Manasés? ¿De Aser? ¿De Dan? ¿De Zabulón? ¿De Rubén? De ninguna manera. A los santos y fieles en Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esos están en Éfeso, una ciudad pagana. Verso 2. Gracia y paz, recordad muy bien esta palabra. Gracia y paz, ¿a quién? ¿A quién? Decidlo. A vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿Os acordáis de aquellos los otros, aquella película? No. Vosotros es a los fieles y santos que están en Éfeso. ¿De quién la gracia y la paz? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí?
Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro común Señor Jesucristo. Y ahora empezamos. ¿Puedes poner el 2? Gracia y paz a vosotros. ¿Puedes poner el 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, ahora ya no dice vos, sino dice nos. Repito, ahora ya no dice vos, vosotros los fieles y justos que estáis en Éfeso, no habla de ellos. Habla de nos, nosotros. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías Jesucristo. 4. Según nos escogió, repite, no vosotros, Efesios, sino a nosotros, ¿quiénes? Nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Sigue Pablo. En amor, habiéndonos a nosotros predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Sigue diciendo nos, verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos a nosotros en el amado, verso 7. En quien tenemos nosotros redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Sigue hablando. Que hizo sobreabundar, ¿para quién? Para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Un momento. ¿Tenían sabiduría e inteligencia los gentiles? ¿Había temor de Dios en Filistea? ¿Había temor de Dios en Grecia, en Roma, en Éfeso, en Cartago? No, no había temor de Dios en ninguna de esas naciones. Está hablando de Israel. Nosotros, Israel, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, verso 9, dándonos a nosotros a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, verso 11. En él asimismo tuvimos nosotros herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos nosotros para alabanza de su gloria, y ahora lo aclara todo. Además, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuál es el pueblo que espera el Mesías? Israel y solo Israel. ¿Quién era el pueblo que esperaba a su Mesías? Israel y solo Israel. Nosotros, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Lo siento, torturadores antisemitas. Israel es para la alabanza de su gloria. Lo fue, lo es y lo será. Lo repito, lo fue, lo es y lo será. La alabanza de su gloria. Sí, aunque no te enteres ni huelas, lo es, lo fue y lo será. ¿Quién? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13, aplastante. En él también vosotros. ¡Aleluya! Con esto se acaban todos los debates. En él también vosotros. Vaya discurso de Pablo. A mí me habían predicado que todo el principio del capítulo 1 era la iglesia. Porque la iglesia predestinados, porque aquí, porque allí, porque esto, porque... Está hablando de Israel. Y ahora añade, ¿en él? ¿En quién? ¿En Israel? ¿En las tribus? ¿En el pacto del Sinaí? ¿En quién? No. En él
también vosotros los gentiles. ¿Haciendo el qué? ¿Siendo israelitas? ¿Cumpliendo las leyes, los preceptos, la kipá, el talit, cumpliendo esas cosas, las fiestas solemnes? No. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vosotros no esperabais al Mesías, estabais en vuestras danzas, en vuestras bodas, en vuestras borracheras, en vuestra cultura, en el Perú, en Venezuela, en Óscar de León, en Farruquito y en no sé quién más. Vosotros sinvergüenzas. Vosotros que no tenéis ni idea de nada, que no sabéis ni oléis, ni tenéis ánimo de aprender, ni habéis tenido sabiduría de nada. Habéis valorado cosas como la cultura que no servirá para nada, no adquiere ningún don, absolutamente no sirve para nada. Vosotros también en él. En él. No en Israel, no en la liturgia, no en las velitas, no en el talit. ¿Es malo? No. De ninguna manera, ¿cómo va a ser malo? Pero no es fundamento de fe. En él también vosotros, gentiles. Efraín esperaba al Mesías. Efraín fue diseñado para aguardar la esperanza bienaventurada. Efraín fue diseñado para los mandamientos y 613 preceptos. Efraín fue diseñado para eso. No está hablando de los efraínitas. Está hablando de los gentiles. En él también vosotros, que no esperabais en nada, que no habíais leído una palabra de la Biblia, que no sabíais de nada, no esperabais al Mesías, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad. ¿Habéis oído la palabra de la... Porque fue de esta manera, ¿o no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Habiendo oído la palabra de la verdad. Es que no fue de otra manera. No me sedujo una fiesta. No me sedujo un pastor. No, es que oí una palabra. Aquella palabra de la cruz, y algo pasó, se rasgó algo dentro de mí. No me tuve que introducir en ningún núcleo israelita. No tuve que ir a ninguna sinagoga. ¿Qué fue? La cruz, habiendo oído la palabra de la verdad. Aleluya. Habiendo oído la palabra de la verdad. Alucinante, ¿verdad? El evangelio de vuestra salvación. Lo dice claro, vosotros tenéis un evangelio de salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y ahora dice el 14, Richard. ¿Qué es las arras de vuestra herencia? ¡Buah! Puedes poner el de antes, perdona, Madre mía. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es la evidencia? El Espíritu Santo no es las fiestas, no es una teología, es el Espíritu Santo de la promesa. El siguiente verso, Richard, por favor, el 14. ¿Qué es eso? Las arras de vuestra herencia. ¿Sabéis lo que son las arras? Lo he explicado más de una vez. Cuando alguien va a comprar un piso, da un dinero para las arras. Aún no vive en el piso, en la casa, pero cuando da las arras ya tiene el contrato. Ya tiene el contrato conforme ese piso le pertenece. Aún no lo has pagado todo, pero ya te pertenece. ¿Por qué? Porque pagaste las arras. La evidencia de que tenemos un piso es las arras del Espíritu.
Aleluya. La evidencia es que nos duele el pecado. La evidencia no son las fiestas de Israel. La evidencia no es creernos ciudadanos de un pueblo que no somos. La evidencia no es llevar talit. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por las fiestas de Israel. Gloria, ojalá las celebráramos todas. Pero eso no es fundamento de fe. La evidencia es el Espíritu en nosotros. Dice, la herencia, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. La posesión que se ha adquirido. ¿Quién la adquirió? ¿La adquiriste tú? No. ¿Quién? Cristo adquirió una posesión para ti. ¿Creéis en Dios? ¿Sí? Esta pregunta la hizo Jesús a los que le luchaban. ¿Creéis en Dios? No, no creéis en Dios. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y ahora dice, tengo una posesión para vosotros en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, volveré y os tomaré a mí mismo. No dice que viene a tomar a alguien, se viene a tomar a Él. Si usted no es Él, no lo toma. La redención de la posesión adquirida, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Y termino con el 15. Por esta causa, ahora dice también yo. ¿Lo veis? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, ¿en quién? ¿En Israel? ¿En los pactos? ¿En la teología? ¿En ser reformados o del camino? ¿En qué? ¿En ser mesiánicos? ¿En saber de las cosas de Israel? No, no. En vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. 16. No ceso de dar gracias por vosotros. Es revolucionario. Una pregunta, hermanos. ¿Por qué os creéis que lo querían matar? Porque daba gracias por los gentiles. Porque es imposible que un judío ora así. Gracias, Señor, por no haberme hecho gentil. Esa es su oración matutina. ¿No lo entendéis, no? Es un perro un gentil. Ahora Pablo dice, no dejo de dar gracias por vosotros. ¿Lo entendéis? De dos pueblos hizo uno. Gloria tenga su nombre. De dos pueblos hizo uno, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hace memoria en las oraciones. ¿Haces memoria en las oraciones? ¿Haces memoria de los hermanos en las oraciones? 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Veis? Os dé. Significa que antes no lo tenías. Hemos leído los versos de antes. Los que teníamos sabiduría, no erais vosotros. Ahora, que os lo dé ahora, porque antes no lo tenías. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18 también, va. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Oh, para que abráis los ojos, que alumbre el Señor los ojos de vuestro entendimiento, no estos, los del entendimiento, para que calculéis, sepáis, calibréis, discernáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. ¡Calcúlala! ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Gloria a Dios. En Él también vosotros. Me quedo aquí. En Él también vosotros. No estabais, no erais, nunca fuisteis, no esperabais. No estabais predestinados, no erais adoptados hijos, pero ahora en Él también vosotros. No en Israel, en Él. No en el pacto del Sinaí, en Él. No, en Él, solamente en Él. Solamente en Él. Sí que el apóstol Pablo dice a los Gálatas, se enfada mucho contra los judaizantes y les dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Somos de la Jerusalén de arriba, no de la de aquí, que yo la amo
con locura y deseo ir siempre. Pero somos de la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Ahora ya engloba a todos en una Jerusalén, no la Jerusalén física, sino la espiritual, la Jerusalén de arriba. Y dice que es madre, que no es María madre, no es la Virgen María, la madre es la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, donde vivirán los salvos, donde no habrá judío ni gentil, ni griego ni escita, ni bárbaro, ni hombre ni mujer, sino todos somos uno en Cristo Jesús. Gloria tenga su nombre, oramos, dando gracias a Dios.